Hablando de la pandemia, ¿qué está pasando con la frecuencia de los colectivos interurbanos? Concretamente, decíamos, está terminando el mes de enero. ¿Cuál ha sido el movimiento y la respuesta? Había mucha expectativa por parte de quienes viven en las ciudades dormitorio para que esto se vaya normalizando. ¿Las frecuencias siguen de vacaciones, José Orlando? Mirá, Darío, yo te diría que la frecuencia sigue en este sistema de crisis de la pandemia. 40 minutos, una hora, es lo que deben esperar los pasajeros que tienen que utilizar el servicio interurbano. Dejemos de lado quienes son turistas, que por ahí, bueno, esperan un poquito más y vienen a disfrutar de Córdoba. Pero el trabajador, el vecino de la localidad de Córdoba y del Gran Córdoba, que tienen que venir sí o sí a la ciudad, lo padecen. Y se está quizás estableciendo una nueva modalidad en el transporte urbano, interurbano de Córdoba. Se está viajando con conocidos, se está complementando con otros medios y esto, por supuesto, hace llamar la atención a los actores de este sistema, porque en este momento está funcionando a un 25%, tanto de colectivos como de frecuencia, como de choferes y también de pasajeros. Entonces, esto está marcando de que tiene que haber un cambio, nos dicen, tanto de AOITA como de FETAP, en el sistema interurbano. Tienen que intervenir las autoridades, tiene que haber un nuevo esquema de trabajo. ¿Qué significaría este nuevo esquema, Darío? Una reducción. Y ahí ya preocupa, una reducción de unidades, una reducción de choferes y trabajadores. Bueno, eso es lo que se tiene que analizar para ver cómo se recupera, porque el problema es esta, la palabra que se utiliza, recuperar al pasajero que no está viajando y que está usando otros medios alternativos. Aquí en la terminal, lejos de aquellas encuestas que hacíamos sobre el verano del movimiento turístico, especialmente acá en la terminal 2, que es la que te traslada a los diferentes valles del interior de Córdoba, hay este movimiento que vos estás viendo, muy poca gente. Están saliendo los últimos colectivos, los últimos salen a las 9 de la noche hacia Carlos Paz y el movimiento es muy poco. Pero escuchemos primero qué nos dicen quienes tienen que viajar, quienes estaban esperando colectivos aquí en la terminal. Me voy a Capilla del Monte. ¿Por vacaciones o por trabajo? No, voy de paseo por 2 días. ¿Cuánto tienen que esperar el colectivo? Y llegué tarde, así que estoy esperando hace 2 horas. 2 horas para el próximo colectivo. Hasta el próximo colectivo. ¿Consiguió asiento y todo? Sí, conseguí. ¿Tiene que sacar el colectivo para la vuelta? No, me vuelvo con mi marido. Claro. ¿Cuánto sale el boleto? 490. ¿Cuánto demora el colectivo ahora? 1 hora. 1 hora. ¿Y el boleto cuánto sale? 100 pesos. Todo un tema, ¿no? Porque te tenés que asegurar para viajar sentado y demás. Sí, pero últimamente se llena mucho. Mucha gente de Calera opta por otros medios, venir con vecinos, gente conocida. La verdad no tengo ni idea porque de hace un año no me subo un colectivo. Calera. Por cuestiones de trabajo. Vivo allá y trabajo acá. ¿Cuánto tenés que esperar por el colectivo? 1 hora. ¿Y antes qué frecuencias tenía de Córdoba para acá antes de la pandemia que pasaba todo esto? Y 40 minutos era parecido igual. Pero de todas formas todo un tema, ¿no? Porque tenés que asegurarte el asiento, ¿no viaja gente parada? A ver, de allá para acá sí. 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 ¿Y acá en el recorrido sale ya lleno o alcanza a levantar gente en la calle? No, de acá sale más o menos y allá en la Plaza Colón sí alza bastante gente. Bueno, José, hasta acá el planteo de los usuarios que quedan al medio entre las empresas y los choferes por un lado. Otro dato para aportar y tiene que ver con el recorrido que hacen muchos colectivos. Hay planteos de que en el norte de la provincia hay problemas para la llegada de ómnibus más allá de Deán Funes. Por citar un ejemplo, Lucio B. Mancilla nos han escrito al WhatsApp de Telefe Noticias hace algunos días nada más, haciendo esta advertencia, que el ómnibus llega solamente hasta Deán Funes, no llega más allá de esa distancia. Es tan solo uno de los planteos. ¿Qué es lo que dice actualmente el gremio al respecto, José? Bueno, Darío, pero sin ir más lejos, teníamos el servicio que llevaba al personal
y a los familiares al penal de Bower, sobre la ruta 36. Ese servicio no existe más. El colectivo únicamente ahora va hasta el pueblo de Bower, que está a unos 4 o 5 kilómetros del penal. Entonces la gente que tiene que movilizarse al penal lo hace por vías alternativas. Y hay muchos ejemplos que podemos dar de estas circunstancias. Hoy comenzó paritarias. El gremio pidió un bono de 6.500 pesos de recomposición salarial y un incremento retroactivo a octubre del 35%. Hubo un Zoom con los empresarios y también con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Secretaría de Transporte de la Nación. Este es el inicio de otra negociación donde también se plantea esto, la falta de frecuencias. Escuchemos qué nos dicen desde el gremio. La realidad es que este Zoom no era por todo el conflicto marco, si bien intentamos tocar este tema de las pocas frecuencias y de este servicio precario de emergencia que está hoy funcionando, realmente los empresarios siguen esa postura de negarlo totalmente. Nosotros con los relevamientos que hemos hecho con los compañeros de gremiales y los mismos delegados, hemos detectado y recibido muchísimos reclamos de parte de los usuarios y por supuesto también de nuestros compañeros que son la cara visible de este pésimo servicio que se está brindando hoy. Esto básicamente se basa en la poca frecuencia y la gran demanda que hay. Nosotros consideramos que por lo menos debería incrementarse las frecuencias de hoy en día en el doble. Debería estar a un 50% de lo que era la prepandemia, porque la demanda está, la queja de los pasajeros está y hay que recuperar al pasajero. Esa es la realidad y acá un pasajero que, a modo de ejemplo, que sale de Sierras Chicas, que quiere viajar a Córdoba, tenía una frecuencia antes cada 15 minutos, hoy tiene una frecuencia de 1 hora. Encima llega a la unidad, no tiene capacidad, ese pasajero no se va a volcar al transporte interurbano y por lo tanto el sistema va a caer en desgracia de que la Secretaría de Transporte no tome medidas drásticas con los empresarios ante esta postura. El planteo del gremio es más que definido, pasar de este 25% actual al 50%, previendo la cantidad de gente que va volviendo a utilizar este servicio que estuvo paralizado hasta mediados de diciembre pasado. Las empresas, ¿qué dicen sobre este tema? ¿Están a favor o en contra? ¿Se manifiestan con posturas totalmente antagónicas, José? Darío, utiliza el mismo concepto, hay que recuperar el pasajero. Y volviendo a una cuestión que me voy a decir de las frecuencias y pueblos del interior del norte, ahí tenemos a María José, que es de San Francisco. Una de las empresas que cubre el servicio con la ciudad de San Francisco por Ruta 19 hace un servicio por día. Viene a la ciudad de Córdoba y ese mismo coche se vuelve, y nada más. A modo de ejemplo de lo que está ocurriendo ahora. Los empresarios hablan de esto que te decía, hay que recuperar el pasajero, pero también hay que analizar un nuevo sistema de transporte, pero con un alto costo laboral y económico, que bueno, es una decisión que debería tomar el gobierno, la Secretaría de Transporte, y eso es lo que se debe analizar en medio de esta crisis y de la época esta de pandemia, porque esto está desnudando lo que realmente está ocurriendo con el transporte, que hace muchos años se le está poniendo parches, pero ahora el parate del año pasado ya lo puso en relieve absoluto. Esta es la situación del transporte interurbano en una crisis prácticamente terminal. Escuchemos qué nos decía el asesor letrado de FETAP sobre la postura de ellos. Ahora estamos cumpliendo, se ha ido aumentando, empezó con una frecuencia muy baja, más o menos un 15% de los servicios prepandemia. Ya estamos alrededor del 26-27% de cantidad de unidades, pero seguimos con los pasajeros. Si bien puede haber reclamos puntuales en algún horario, pero la estadística nos dice que solamente se está transportando entre el 22 y el 23% de los pasajeros que eran antes. Entonces es muy difícil equilibrar porque todo significa mayores costos y hay un 100% de mano de obra que sostener, entonces el equilibrio. Qué mejor para las empresas que estar todas en la calle trabajando, facturando, vendiendo boletos, pero la realidad es que se suscitan momentos puntuales que puede haber un poco más de demanda, pero por ahí no justifica por ahora poner más servicios.
Sin embargo, en algunos lugares muchos pasajeros se quedan sin subir porque ya el colectivo va completo, o se ha dado casos de que van parados. No, parado, la verdad que por cumplimiento de los protocolos no pueden ir gente parada, se trata, puede haber algún caso, no voy a decir que no existen esos casos, pero son momentos puntuales que por ahí no justifican mover todo un aparato de poner otro coche más en la calle, 2 trabajadores, es decir, tiene un costo asociado a esa explotación que no justifica cuando hoy todas las empresas están trabajando lamentablemente bajo el costo, es decir, ni siquiera están recaudando para cubrir los costos, entonces es muy difícil hacer toda la estructura. Se está trabajando permanentemente con la provincia está monitoreando, todos los coches tienen los navegadores que el mismo Estado está monitoreando, así que perfectamente el Estado puede decir si falta el coche o no falta el coche.